Coronavirus, este virus que se ha dado en China y que ya ha cruzado el mundo y que incluso en Estados Unidos ha tenido se ha detectado. Bueno, China cierra 2 ciudades y cancela la celebración del Año Nuevo en Pekín. Buscan frenar el coronavirus. La Connie lo adelantaba hace algunos días. El tema del Año Nuevo es algo impactante. Libardo nos decía, la cantidad de gente que se traslada de un país a otro, de una ciudad a otra, es impresionante. Y la verdad es que el coronavirus ha ido adquiriendo mayor preocupación porque esto se da hoy día, mira. Sí, tenemos algunas imágenes ahí que corroboran que efectivamente hay una suspensión de un cancelamiento de vuelos, pero increíble. Y desde China han surgido voces nacionales, ¿sí? Chilenos ahí en todo el mundo. Por ejemplo, Ignacio Araya, un chileno que se encuentra en China, dice: yo tampoco sé si estoy con el virus o no. Es un chileno que retrata un poco la alerta en Asia tras salir de Wuhan. Preocupación internacional ha causado el nuevo brote de coronavirus que ya ha matado a 18 personas en China, provocando reuniones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En dicho país, las autoridades ya han suspendido las celebraciones del Año Nuevo chino en Pekín y se ordenó que ningún avión o tren abandone Wuhan, que tiene nada menos que 11 millones de habitantes. El foco de la epidemia, que desde diciembre infectó a más de 500 personas, es aquella ciudad justamente. Un testigo cercano de esto ha sido Ignacio Araya, un chileno que cursa hace casi 3 años un doctorado en relaciones internacionales en aquella ciudad donde todo comenzó, pero que tras el brote logró salir de la ciudad antes de que fuesen cancelados los vuelos. El proceso, señaló él, fue muy repentino. Podría ser otra cosa, pese a que existían rumores desde antes del 31 de diciembre de que andaba dando vueltas un virus en la ciudad. Después de dicho día, el 1 de enero, las autoridades cerraron el mercado de mariscos, tras lo cual el fin de semana el brote tomó fuerza. Empezó la preocupación de todos los residentes de la ciudad e inmediatamente las autoridades comenzaron a solicitar la implementación de medidas del tipo de lavarse las manos, utilizar alcohol gel, utilizar mascarillas y solicitaron que no saliéramos de la ciudad. Claro. Hasta entonces, perdón, Conita, hasta entonces, dice él, no había suficiente evidencia para confirmar que la transmisión se podía hacer de persona a persona, lo que eventualmente cambió. Vamos a conversar con este chileno que se encuentra en Asia, estamos hablando con él de manera interna, pero aquí en el estudio nos acompaña José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio de Médicos. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Igualmente, buenos días. Hay preocupación a nivel mundial, el testimonio de este chileno y llama la atención porque él dice, desde antes de Año Nuevo, del 31 de diciembre, se sabía que algo estaba pasando en la ciudad y de pronto se cierra todo, no hay comercio, no hay mercado y esto avanza de humano a humano. Aquí en Chile, ¿se está tomando alguna medida realmente efectiva para evitar que esto llegue? ¿Se puede hacer algo así? Se puede. O sea, efectivamente se puede hacer y yo creo que ayer o anteayer recién salió un boletín desde el Ministerio de Salud donde se están alertando ya los servicios de urgencia con medidas preventivas, principalmente la detección de casos. La detección de casos sospechosos tiene que ver con la aparición de síntomas respiratorios tipo gripe. ¿Ya? Hay que entender que esto es un cuadro respiratorio agudo, que puede ser efectivamente de aparición aguda en relación a viajes que estén orientados a China o en sus alrededores. Ya. Hay que entender que hoy en día en el mundo los grandes focos de transmisión de estas nuevas enfermedades, por decirlo de alguna forma, tienen que ver con los desplazamientos aéreos. Los aeropuertos se han transformado como en los grandes centros donde se producen los contagios. Principalmente tenemos que recordar que hay aeropuertos que el tránsito de personas se mide en millones de personas. Tenemos aeropuertos, por ejemplo, en Nueva York o grandes centros en mismo Pekín, ¿no es cierto?, o en otros centros de Europa, donde el tránsito son millones de personas al día y efectivamente ahí es donde se pueden producir la mayor cantidad de contagios de estas enfermedades. ¿Y cómo se puede prevenir eso? Claro. ¿Qué se puede hacer? La verdad que es bastante difícil de prevenir. Estamos en una fase actualmente con esta nueva enfermedad o con esta nueva manifestación de este virus, estamos en una fase bastante previa. Estamos en una fase donde aparece una mutación de un virus conocido. El coronavirus es un virus que está presente hoy en día en nuestro país y en todo el mundo. Este coronavirus se manifiesta desde un resfriado hasta una gripe más fuerte, digamos, y lo podemos tener todo. Puede llevar a la muerte. Sí, no, pero lo que
estoy diciendo que el coronavirus que hoy en día nosotros lo tenemos y de hecho cuando uno va al servicio de urgencia y uno está resfriado o tiene una gripe fuerte y le hacen la detección, aparece, digamos, el coronavirus como uno de los virus a detectar, porque en realidad ya lo conocemos hace rato. El problema que tenemos ahora es que esta es una mutación del virus conocido y esa mutación ha logrado que el virus tenga características más agresivas y por lo tanto la expansión, digamos, del contagio sea mayor y la mortalidad todavía no la conozcamos. El problema de esto es que no sabemos cómo se comporta esto. Entonces estamos en la fase previa, usted me preguntaba recién cómo prevenimos esto. Claro. En realidad estamos en la fase previa y en la fase previa donde se declara una alerta es que se toman medidas para primero frenar el contagio. Pero y una de las medidas que estaban contando recién era evitar los desplazamientos en el fondo para evitar los contagios. Que yo he escuchado algunas voces disidentes que hablan de que esto es un poco que se está inflando algo que podría no tener tanto asidero. O sea, eso es lo que yo he escuchado por un lado también. ¿Inflando a nivel mundial o acá? A nivel mundial, no, si Chile finalmente no, esto es a nivel mundial, o sea, que nace desde propio China. O sea, recordemos que Wuhan es una ciudad donde viven 11 millones de personas, o sea, porque de repente a nosotros nos cuesta dimensionar lo que significa cerrar, bloquear una ciudad donde viven 11 millones de personas. Es una ciudad tremendamente tecnológica. Entonces, claro, pues nosotros estamos acostumbrados a escuchar Shanghai, Beijing, pero claro, pero esta es una ciudad, imagínate que en Chile ¿cuántos millones somos? 18. No, en Santiago, perdón. 7, 8, acá viven 11 millones. Entonces, yo quiero saber realmente, a diferencia de esto que van 25 muertes, ¿es realmente una cifra para alarmarse? Si la comparamos, por ejemplo, con virus de la influenza o con virus, por ejemplo, la propia o la gripe aviar, que gracias a Dios no ha llegado a nuestro país, pero que ha matado a muchas personas. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Claro, o sea, lo que hay que entender es que en este tipo de situaciones lo que hacen los sistemas de salud en general y las organizaciones de salud mundial es tener una actitud preventiva. O sea, no podemos, en estos casos es mucho mejor prevenir que curar. El viejo dicho que decía nuestro abuelo, en el sentido de que lo que pasó, por ejemplo, con la gripe humana, con la gripe porcina, para los que se recuerdan, digamos. La H1N1. La H1N1 eso es un virus de la influenza, pero que en el fondo tuvo una mutación genética, que era la H1N1, y que empezó a comportarse distinto a cómo se comportaba la influenza normal. Entonces, cuando empezaron a aparecer los primeros casos y hubo un comportamiento epidemiológico distinto, o sea, el contagio era más rápido, en cierto grupo de pacientes era mucho más agresivo, había una mayor cantidad de muertes. Entonces, lo que hace el organismo internacional es decir, ojo, aquí hay una situación que se está escapando a lo que nosotros conocemos. Y en esa situación, como esta situación es distinta a lo que nosotros conocemos, se tiene que tener una actitud mucho más preventiva porque no sabemos qué es lo que va a pasar a nivel mundial. Lo que pasó con el coronavirus, efectivamente, es que apareció una cepa que no estaba identificada previamente, una cepa del coronavirus, y que empezó a tener un comportamiento también distinto a lo que nosotros esperamos normalmente como coronavirus. Y por lo tanto, en China, el problema que tenemos en China es que efectivamente en ciudades viven 11 millones de personas. O sea, 25 muertes. Y es una ciudad pequeña. Porcentualmente nada. Porcentualmente nada, pero es el comportamiento que lo que uno espera para el virus es distinto. Y en esas situaciones, en China, tenemos desplazamientos donde el contagio puede ser mucho más rápido. China hoy en día es una ciudad muy internacional donde el tránsito internacional es prácticamente diario y por lo tanto la probabilidad, digamos, de que esto pueda escaparse y la propagación es mucho mayor. Y por lo tanto lo que hacen los organismos internacionales es, en el fondo, tomar una actitud preventiva, dar recomendación a los sistemas de salud nacionales y eso es lo que se ha hecho con China. Sí, y con respecto a eso quería preguntarte, porque tú me dices que hoy en día quizá los focos infecciosos o de propagación pueden ser los aeropuertos. Exactamente. ¿Por qué no podemos tomar medidas y anticiparnos? Si bien hoy no es una epidemia y no hay la Organización Mundial de la Salud no dice que es una emergencia a nivel mundial aún, ¿por qué no tomamos medidas de, por ejemplo, en el aeropuerto, si hay maquinitas? Yo me recuerdo que con alguna de estas enfermedades, puede ser con el H1N1, sí, efectivamente, cuando bajabas del avión y pasabas por policía, claro, te tomaban la temperatura y no había ningún problema, pero nos anticipamos a este problema que puede
llegar a ser muy grande. Sí. ¿Es efectivo algo como eso? Sí, o sea... Y no es extremadamente caro. Claro, sí, no, a ver, lo que hay que tener también un poco presente es que efectivamente todas las medidas que toman tienen costos. Tienen costos humanos. Pero el costo de la salud aquí... No, está bien. No, por eso, pero está bien. Sí, lo que quiero decir es que tiene costo. O sea, que en una ciudad de 11 millones de personas no puedan salir, digamos, eso tiene un costo. O sea, hay que recordar... Bota la economía. Exactamente. Entonces, de hecho, esta prohibición de movilización se ha sumado a las ciudades aledañas, digamos, a Wuhan, y hoy día son 40 millones de personas que en el fondo se les está limitando efectivamente. Yo hablo con respecto a si llegan aviones o personas que hayan estado en contacto por con eso, pero lo que quiero decir es para poner el contexto. Entonces, todas las medidas, en el fondo, efectivamente tienen costo. Al nivel que estamos actualmente, una medida de ese tipo parece un poco sobrepasada porque los casos han sido solamente limitados. Claro. Han sido limitados. O sea, tenemos que mover, el aeropuerto de Santiago moverá 600.000 personas o casi 1 millón de personas no sé. Parecería una sobrereacción, ¿no? Pero parece que han llegado casos a Brasil, también están diciendo. O sea, tenemos Estados Unidos. ¿Hay otras ciudades en alerta, Doc? O sea, hay casos, lo que yo estaba justo antes de entrar, estaba porque estaba la conferencia en la Organización Mundial de la Salud. Hay casos en Estados Unidos, Taiwán, todavía como al oriente, y de fuera de Oriente había un caso sospechoso en Brasil, pero que finalmente no se confirmó, y había el caso de Estados Unidos. Sí. Ahora, fuera de China, todavía, lo que también aclaraba la Organización Mundial de la Salud, todavía no se ha constatado la transmisión persona a persona. Fuera de China. Perfecto. Entonces, es por eso que de hecho la Organización Mundial de Salud bajó el nivel de alerta diciendo, se circunscribió la alerta en China y todavía no declara como una emergencia mundial de interés. ¿Y tiene alguna duda que yo tengo? El papel que tiene, por ejemplo, la temperatura de estos espacios, porque siempre los aeropuertos son con mucho aire acondicionado. Yo generalmente el aire acondicionado en verano en el auto siempre termino resfriado. Sí. Me carga el aire acondicionado porque siempre me enfermo, me resfrío. Yo no sé qué rol tiene, por ejemplo, el aeropuerto, que es un espacio donde efectivamente el aeropuerto de Santiago son 18 millones al año, más o menos. Claro. O sea, podemos decir que más o menos son más de 1 millón mensual. Exactamente. Y eso lleva a 8 aeropuertos que son mucho más grandes, son mucho más personas. ¿Cumple un rol en la propagación del virus, por ejemplo, el control de temperatura? Yo no lo sé. No, más que el control de temperatura, la transmisión de los virus respiratorios en general, desde el resfrío, digamos, con un poco de moco, hasta una gripe fuerte, una neumonía. En realidad, la transmisión en general de virus que se transmiten de persona a persona por vía aérea, más que la temperatura, en general lo que tiene que ver son las condiciones, primero, de ventilación. Ya, en realidad, la circulación del aire y el recambio del aire tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque si tú tienes un grupo de personas, en el fondo, que están eliminando virus, el recambio del aire en realidad tiene que ver mucho. ¿Por qué nos resfriamos más en invierno? Porque las condiciones de ventilación, por ejemplo, de los espacios cerrados es mucho menor. Cerramos todo, las casas se ventilan menos, exactamente. Bueno, en verano también cerramos. Claro, lo que pasa es que en el verano cerramos con los aire acondicionados, que lo que pasa es que las condiciones de ventilación son menores porque en el fondo cerramos para que el aire acondicionado funcione. Claro. Lo otro que tiene que ver son las condiciones de contacto en general, de cercanía. En invierno nos resfriamos más porque en realidad estamos más juntos en general, por las condiciones de calor en general. Sí. Y por lo tanto, eso también genera... Y lo otro tiene que ver con lo que no olvidamos siempre, que nosotros creemos que nos tapamos la boca, ¿no es cierto?, para estornudar, para toser, y finalmente la transmisión, digamos, por contacto, efectivamente también tiene un papel importante. Sí, saludar y... Exactamente. Y por lo tanto... Hay que escupirse la mano, La transmisión no es solamente aérea, sino también puede ser por contacto. Ahora, el doctor Ugarte el otro día nos adelantó que se estaba trabajando en una vacuna, pero que no existe realmente una vacuna para enfrentar este virus. No, o sea, en general, lo que hay que entender es que cada virus, cuando uno habla del virus influenza, del virus, de los enterovirus, del Coxsackie o en este caso del coronavirus, tienen cientos de cepas, digamos, que son distintas. Y lo que pasa es que generalmente son algunas cepas las que se empiezan a transmitir en ciertos periodos del tiempo. Nosotros, por ejemplo, cuando nos vacunamos de la influenza, nosotros nos vacunamos con, generalmente, la transmisión de la influenza parte desde el hemisferio norte y luego se propaga al resto del mundo. Entonces nosotros nos vacunamos con la cepa
anterior del, la temporada anterior de la temporada anterior de ella. Claro. Yo no me vacuné. Entonces, en general, efectivamente los laboratorios trabajan en vacunas, dicen que trabajan, pero va a depender un poco también de cuál es el real impacto a nivel mundial de esto. ¿Y el impacto mundial se basa en virtud de cantidad de infectados? ¿Cuándo pasa a ser mundial? Porque ahora nosotros vemos de China, nos estamos preocupando desde afuera. Claro, porque como dice Connie, 25 no es tanto porcentualmente. Entonces, ¿cuándo uno ya tiene que ya no estornudar con la mano? Y Suena súper feo decirlo. Eso hay que empezar a hacerlo ya. Sí. Sí, lo que hay que Suena feo decirlo porque finalmente igual hay 25 personas que pierden la vida, pero el número de estadística numéricamente, numéricamente a nivel de China o de cualquier país, efectivamente es bajo. Pero lo que tenemos acá es que es un comportamiento anómalo dentro de un virus que eventualmente puede propagarse. Entonces, usted dice, esto va a depender, por ejemplo, del número de casos día con que aumente dentro de China. Primer punto. Segundo, número de casos que se encuentren fuera de China, y en el fondo lo que se hace ahí es que se ve ese caso y se ve dónde está la cadena. Si en el fondo todos esos casos son de China, en el fondo baja un poco la urgencia. Si uno encuentra un caso nuevo, por ejemplo, en Colombia, y resulta que esa persona tuvo un contacto con una persona con Estados Unidos, y resulta que esa persona de Estados Unidos apareció en China, Es de persona a persona. se empiezan a prender las alarmas porque ya hay contacto, hay transmisión persona a persona fuera de China, y eso ya nos quiere decir que por cada caso detectado, esto es como un iceberg, por cada caso detectado hay cientos de casos que en el fondo se nos está acabando. ¿Y qué alarma tenemos que estar atentos a? Efectivamente a eso. O sea, si, por ejemplo, hoy día tenemos 587 casos confirmados, si mañana en China tenemos 1500, o sea, creció 3 veces en un día, efectivamente eso ya empieza a prender la alarma. Si aparece un caso, si empiezan a aparecer cientos de casos fuera de China, eso ya prende otra alarma. Si aparece un caso que no tuvo contacto directo con China, pero sí con un tercero, eso ya prende toda la alarma y probablemente la Organización Mundial de la Salud va a tomar otras medidas y, por ejemplo, va a empezar a recomendar a que... Yo creo, más allá de que esto se contagie de humano a humano o no, aún hay muchas enfermedades que en los aviones... yo creo que es por la poca ventilación y demás, uno se contagia. Muchas veces el calor también hace que los virus se reproduzcan mucho más, al menos. Eso es lo que tengo entendido yo, porque a mí me ha pasado que cuando me tomo un avión de más de 6 horas, yo viajo con mascarilla, la gente me mira como si estuviera enferma, pero viajo por mi seguridad así, porque siempre me contagio. Yo duermo algo. patas sueltas, no me despierta nadie. Nunca me ha contagiado No, pero nada. siempre, quizás es por mi sistema inmunológico, eso también depende de cada uno. Mi sistema inmunológico no debe ser tan fuerte como el de otros. Entonces prefiero prevenir, y yo he visto mucha gente, principalmente la gente asiática, que viaja con mascarilla. ¿Y una eso mascarilla ayuda? normal, que igual es por prevención, imagínate. Es que no viaja. Ayuda. ¿Y eso ayuda, doctor? Depende de la mascarilla. ¿Es efectivo? Depende de la mascarilla. La típica mascarilla, digamos que... De papel, esa de género, en general es muy efectiva, pero el problema es que con el vapor de agua que genera la respiración, pierde su efectividad más o menos como a los 45 minutos. Vane, Claro, hay unas más duras, hay unas más duras. ¿Cuál está ocupando? No, además que, o sea, es importante decir que, claro, en Asia no es que cuando viajen utilizan mascarilla, sino que es parte de su cultura, es parte de su costumbre, que cuando hay una persona que está resfriada, quien está resfriado tiene que ver un poco por el respeto al otro. Es que ellos se ponen estas mascarillas, no es solo para viajar, sino que es ellos en la calle, al trabajo. Aquí, ¿cuánto hemos visto que uno viene a trabajar y está tosiendo, está súper resfriado? Ellos, para no contagiar al de al lado, ellos se tapan y usan las mascarillas, no solo para viajar. Si esto hubiese ocurrido hace 30 años, esto aquí en Chile no habría pasado nada, porque el contacto con China, en términos de muchas cosas, era así. Pero hoy día, la cantidad de comercio que hay, de envíos que hay desde China a Chile, el mismo molchino, pero pymes, pequeñas empresas, grandes empresas que me mandan productos, mandan sobres, mandan encomiendas, gente que compra a través de internet. O sea, el comercio es gigantesco hoy día con China. ¿Se puede contagiar el coronavirus mediante encomiendas que vengan desde allá? Sí, o sea, efectivamente el coronavirus puede tener un tiempo de traspaso en objetos inanimados, pero de un tiempo limitado, que no dura más allá de un par de horas. Entonces, en general es difícil que pueda viajar así indemne, porque el viaje a China, digamos,
los que han pedido cosas por AliExpress, digamos. Sí, ahí claro, sí. Somos testigos que se demoran en llegar. En esto está de acuerdo con el ministro de Salud, con Jaime Mañalich. Sí. Señaló, claro, no hay ninguna recomendación en positivo, señaló el ministro, y dice la prudencia siempre es conveniente, ya llama a la prudencia, pero como tú nos dices, en objetos inanimados, el virus dura un ratito. Un periodo de tiempo, digamos, y luego no. Tendría que ser un envío demasiado express. Exactamente. No. Sí. No, en algunas cosas siempre estamos de acuerdo con el ministro, pero no es todo pelea. Pero en general, lo que usted señala, efectivamente, esto es un fenómeno mundial. El aumento del comercio del tránsito aéreo a nivel mundial ha sido exponencial en los últimos 10, 15 años. Sí. Efectivamente, nosotros como país antes, nuestro aeropuerto, si los que se recuerdan, digamos, cuando éramos chicos, llegaban los artistas a Pudahuel, llegaban a la parte antigua, ahora ni siquiera existe, que eran como unas casitas, digamos, y en realidad era porque el tránsito era bastante limitado, y efectivamente en nuestro país, a nosotros desde el punto de vista de enfermedad infectocontagiosa, nos defiende la cordillera por un lado y nos defiende el mar por el otro. Sí. Entonces, el control del SAC es bastante riguroso en Chile. Exactamente, el control del SAC, nosotros tenemos una ventaja comparativa con otros países, que me decían, nuestra institucionalidad es bastante fuerte en ese sentido, y efectivamente hemos tenido grandes aciertos que nuestro sistema de salud ha permitido. Ahora, el problema es que los aviones se saltan el mar, se salta la cordillera, a veces las maletas se saltan el SAC, y efectivamente tenemos una realidad de que efectivamente hoy en día nos vemos expuestos a ser parte, digamos, de estos fenómenos mundiales. Por último, este coronavirus, ¿se sabe desde qué animal viene? Porque en algún minuto fue del murciélago. Sí, no tenemos, efectivamente estaba hablando desde el murciélago. Hoy no sabemos exactamente, digamos, todavía no tenemos la información confirmada de que... Pero una cosa que es bueno saber de que esto que no están los objetos cuando uno vaya a estos malls, porque de repente la gente entra en pánico, ¿eh? No, sí. Para decirlo. O sea, hoy en día le tenemos que tener mucho miedo, y esto quiero la Pina Bertoglia, tenemos que tenerle mucho miedo a la influenza y tener claro, y recién decía que no se vacunaba, la recomendación, digamos, es que para la próxima temporada de influenza, ojalá el ministerio tome las medidas, y también nosotros como personas sepamos que tenemos que a los grupos de riesgo vacunarse contra la influenza y adscribir a las campañas de vacuna en general. Y se van a ampliar además los grupos de riesgo, o sea... Sí, efectivamente viene bien buena la campaña, y el llamado es que los que tengan que vacunarse se vacunen.